de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 19 al 22. Dice así. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Señor, ahora ayúdanos también a entender esta porción de tu palabra y ayúdanos a entender qué relevancia tiene para nuestra vida y cómo podemos aplicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos habéis escuchado que el conocimiento envanece? ¿Cuántos habéis leído que el conocimiento envanece? Espero que todos, porque está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Sin embargo, si os digo, ¿el conocimiento responsabiliza? ¿Eso lo habéis leído en alguna parte? ¿Lo habéis escuchado? Bueno, quizá no encontramos esa frase de forma literal en alguna parte de la Biblia, pero sin duda varios pasajes del Nuevo Testamento nos llevan a pensar en esta verdad. El conocimiento responsabiliza. El pasaje que hemos leído nos advierte del peligro que supone conocer la verdad de Dios y rechazar sus implicaciones para nuestra vida. Llevamos varias semanas escuchando sobre los falsos maestros y hemos hablado de su condición, sus enseñanzas, el juicio que les espera. Y hoy acabamos esta sección del capítulo 2 con estos 3 últimos versículos que un poco resumen todo lo que hemos visto hasta ahora, pero que también nos ayudan a centrarnos en esta verdad. El conocimiento de los falsos maestros, el conocimiento que los falsos maestros tenían sobre Dios y su palabra, añadían más culpa a su perdición, o sea que lo que vemos es que el conocimiento responsabiliza. Pero antes de meternos de lleno en esta cuestión, uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué tenían éxito los falsos maestros o los falsos profetas, ¿no? ¿Por qué, si eran falsos, por qué se convertían en tan populares o por qué habían tantos, ¿no? ¿Cómo es que se aceptaban en las iglesias? ¿Por qué Pedro tiene que dedicar, en este caso, una porción tan larga de una carta tan corta a hablar de los falsos maestros, de sus peligros, ¿no? Igualmente podríamos preguntar, ¿cómo es que hoy en día, con toda la historia que tenemos, con todo lo que se supone que sabemos de la palabra de Dios, cómo es que hoy en día tantos falsos maestros tienen éxito, popularidad y tantos seguidores? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pues yo también me lo he preguntado y tampoco sabría decir en parte por qué, pero sí que la palabra de Dios nos da algunas pistas, ¿no? En este caso, el versículo 19 nos da una de las claves. Dice, les prometen libertad. Estos falsos maestros les prometen libertad. Aquí en parte vemos la esencia de su éxito. Prometen libertad. Los falsos maestros se hacían populares en parte porque prometían o decían cosas que la gente quería escuchar. Claro, eran cosas que iban en contra de la palabra de Dios, pero la gente las creía en parte porque querían creerlo, ¿no? En este caso, en 2 de Pedro, parece que el apóstol está hablando contra falsos maestros, que parecía que decían que que no habría un juicio de Dios y que como no hay un juicio de Dios, tú haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Entrégate a tus deseos más perversos,
que no pasa nada, porque luego pues no hay un juicio y ya está, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues obviamente que estas personas inducían a la gente a vivir vidas inmorales, vidas alejadas de la palabra de Dios. Y claro, pensad a un cristiano que va a contracorriente en ese mundo, que está incómodo en todas partes, que le digan, no pasa nada. Tú puedes comer, tú puedes participar del culto a los ídolos, tú puedes participar de las borracheras que se pegan tus compañeros de trabajo, tú puedes hacer todas estas cosas y no pasa nada, tranquilo. Huele a quemado, sí. Alerta. El capítulo 3 nos llama a estar alerta, pero vamos a ver que no sea algo en la cocina. Mientras no veamos las llamas de fuego, no nos preocupen. Puede ser. ¿El cuartillo lo miramos? No hay fuego, lo dejo abierto por si acaso. Si alguien empieza a ver humo, pues que me avise, ¿vale? El protocolo lo tenemos claro. Si hay fuego, salimos, ¿vale? No sé si está abierta o no, pero bueno, salimos por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, nos centramos. Vamos a continuar. Ahora, ¿por dónde íbamos? Bueno, decíamos, ¿no?, que estos falsos profetas, falsos maestros, pues prometían cosas que a la gente le gustaba escuchar, ¿no? Porque si iban a contracorriente y les estaban diciendo, no hace falta que te esfuerces tanto, es más fácil, ¿no?, la vida cristiana, pues es normal que la gente de alguna manera se los creyera o quisiera creérselos. Sin embargo, todas estas promesas de libertad eran vacías, o sea, eran inventadas, no reflejaban de ninguna manera lo que la palabra de Dios estaba enseñando. Y el resto del versículo 19, nos enseña, nos demuestra las consecuencias de seguir este tipo de enseñanzas. Porque dice, sí, les promete libertad, pero fijaos cómo sigue, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Mientras predicaban sobre esta libertad ficticia, ellos mismos no eran libres, ellos mismos eran esclavos del mal y de la corrupción. Y dar rienda suelta al pecado no te convierte en más libre, lo que hace es convertirte en más esclavo. Y esto no lo dice solo Pedro. ¿Quién dijo esto? Dijo el mismo Jesús, ¿no? Juan 8:34. Dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. La esencia de estos falsos maestros es que prometían libertad y sin embargo ellos mismos eran esclavos del pecado. Y querríamos pensar, ¿no?, que después de 2000 años de cristianismo más o menos, pues habríamos avanzado un poco, ¿no? Pero nos encontramos que hoy en día los males siguen siendo los mismos con los falsos maestros. Uno de los más conocidos, o el paradigma de falso maestro hoy en día, podríamos hablar de Benny Hinn. No sé si os suena este nombre, algunos sí, algunos no. Benny Hinn. Bueno, ¿promete libertad este hombre? Bueno, sí, este hombre dice, no, tú tienes deudas financieras, tú eres esclavo de tus deudas, dame lo poco que te queda, dámelo a mí y serás libre de tus deudas. ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna enfermedad que te esclaviza? Yo te libero. Puedes ser libre de la enfermedad. O sea, esta gente promete libertad. Sin embargo, es curioso porque este hombre hace unos años salió arrepintiéndose, ¿no?, diciendo que, bueno, que todo esto que decía, ¿no?, de pedir dinero para su ministerio y que el Señor te iba a bendecir. Luego dijo él, ¿no?, que el Espíritu Santo estaba harto de eso y que ya no lo iba a volver a hacer, ¿no? Y la gente dijo, mira qué bien, se ha arrepentido, tal y cual. Meses después estaba haciendo lo mismo. Estaba diciendo, no, el Señor no te va a bendecir si das una ofrenda de 10 euros. Dame 1000 euros y verás cómo el Señor te bendice. O sea, aunque se había arrepentido públicamente, a los meses seguía haciendo lo mismo. Y uno se pregunta, ¿por qué hace eso, no?
Porque si le auditáramos las cuentas, seguramente veríamos que este hombre debe tener para vivir 3 vidas o 4 vidas, pues no le falta dinero. Pero ¿por qué sigue pidiendo? ¿Por qué sigue queriendo más? Porque es esclavo del pecado. Porque aunque tendría para vivir, quiere más, quiere más, quiere más. O sea, es esclavo en este caso, del amor al dinero y de otras cosas, ¿no? Promete libertad y él mismo es esclavo. Pues esta era la esencia de los falsos maestros y desgraciadamente esto sigue sucediendo hoy en día. Y pues bueno, quizá nosotros no estamos cerca de círculos como este, ¿no? de Benny Hinn y esta gente, pero podemos caer en el peligro, podemos escuchar quizá predicadores que quizá no te piden dinero directamente, pero sí que empiezan un poco a restar autoridad a la palabra, ¿no? Bueno, esto no hay que hacerle tanto caso, ¿no? Hoy podemos pensar pues, en casos como normas éticas en cuanto a sexualidad, entre definir lo que es un hombre, una mujer, temas más espinosos como el divorcio, cosas así, ¿no? Hoy podemos ir escuchando predicadores que dicen, bueno, esto se escribió hace 2000 años, entonces estaba bien en esa época, pero hoy no, bueno, hoy vamos a pensar de otra manera, ¿no? Obviamente que hay que hacer ese salto en el tiempo, pero tenemos que ir con cuidado porque muchas veces predicadores pueden prometer libertad, no, esto ya no nos tiene que esclavizar, esto ya no nos tiene que condicionar y tenemos que romper estas cadenas y ser libres de esto. Y en cambio lo que están haciendo es hacernos más esclavos de otras cosas. Quizá esclavos de la opinión pública, ¿no? De lo que fuera de estas puertas piensan sobre nosotros. Algunos pueden estar asustados de, los cristianos, mira, tienen la mentalidad de hace 2000 años. Y algunos pueden ser esclavos de lo que piensan hacia afuera. Si somos sinceros, nosotros también tenemos que reconocer que a veces podemos estar tentados de mirar a la palabra de Dios como algo que nos esclaviza o que limita nuestra libertad, ¿no? Porque pensamos, si pudiera decir esta pequeña mentirijilla, podría tener 2.000, 3.000 euros más en el banco y estaría más tranquilo y ya no me tendría que preocupar sobre mi futuro, ¿verdad? O si pudiera pegarle 4 gritos a mi jefe, insultarle como se merece, yo ya me quitaría esta angustia de encima y ya estaría tranquilo, ¿verdad? Sería libre. Y pensamos, pero la palabra de Dios no me deja ser libre, la palabra de Dios me dice que tengo que someterme y estas cosas. Y podemos estar tentados a pensar, la palabra de Dios me oprime, ¿no? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Que caer en la tentación nunca nos va a hacer más libres, sino que nos hará todo lo contrario, esclavos del pecado. Y la palabra de Dios no es una camisa de fuerza que nos limita y que restringe nuestra libertad, sino que la palabra de Dios nos muestra el camino para vivir en verdadera libertad. El Salmo 119, versículo 44 y el siguiente dice: y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. O sea, la palabra de Dios, la ley de Dios realmente es la que nos da libertad, la que nos enseña el camino para andar en libertad. Los falsos maestros prometían libertad, pero ellos mismos eran esclavos de la corrupción. Ahora, lo que los siguientes versículos nos muestran es que el hecho de que estos falsos maestros hubieran de alguna manera experimentado cierto grado de vivir en libertad o en justicia y que luego se hubieran descarriado otra vez, nos muestra que les pone en una peor situación delante de Dios. Todo el juicio que hemos estado viendo en las semanas pasadas y que se habla de unos términos muy severos para estos falsos maestros, viene condicionado por este hecho, que estos falsos maestros en alguna parte de sus vidas se habían apartado de la corrupción, se habían apartado del mal, pero ahora habían vuelto y estaban ignorando
la palabra de Dios. Versículo 20 y 21 dice así: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. O sea, fijaos cómo habla de ellos, ¿no? Como los que habían escapado de las contaminaciones del mundo, habían conocido el camino de la justicia. O sea que, en cierta manera, estos falsos maestros habían experimentado este alejamiento del pecado y de sus consecuencias. Pero, como dice, después de un tiempo se dejaron enredar y se entregaron completamente a él. Claro, todo este conocimiento que tenían, según el apóstol Pedro, les hace más culpables delante de Dios. Vemos que el conocimiento responsabiliza. Tenemos esta calle que baja, ¿sabéis cómo se llama? Calle Puigcerdà, muy bien. ¿Sabéis que no se puede bajar en coche? Ahora es dirección prohibida, ¿vale? Claro, lleva toda la vida siendo dirección normal, ¿no? ¿Y qué pasaría? Si alguien baja por coche y le pilla a la policía, pues si te pillan, pues decir, pues es que no lo sabía, ¿no? No sabía que no se podía bajar por aquí. Y quizá ese desconocimiento, dice, bueno, vale, pero la próxima ya no pases más por aquí, vale. Ahora, ¿qué pasa si el mismo policía te pilla otra vez bajando por aquí? Bueno, se te acaba el cuento, ¿verdad? Porque él ya sabe que tú sabes que no se puede bajar. El conocimiento responsabiliza, ¿verdad? Luego podríamos pensar también, ¿sabéis la diferencia entre un homicida y un asesino? Silvia, no vale, los que trabajan en juzgado no pueden decir nada. Bueno, el asesino es peor que el homicida a nivel judicial, ¿verdad? Y luego hay el homicidio involuntario, el homicidio tal y luego el asesino. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué se pena más al asesino que al homicida? Pues que el asesino actúa con mayor alevosía, con premeditación, etcétera, ¿vale? El asesino actúa con más conocimiento de lo que hace. Estos falsos maestros de los que habla Pedro no eran homicidas, eran asesinos, porque tenían más conocimiento sobre lo que estaban hablando. O sea, no eran simplemente imprudentes. Realmente habían experimentado la parte buena o habían experimentado cierta libertad, pero ahora estaban engañando y estaban malmetiendo. El conocimiento, entonces, responsabiliza. Y otra vez nos encontramos aquí con un principio que no es que se invente Pedro. Adivinad quién dijo algo así. Jesús, ¿verdad? Mateo 11, 21, dice Jesús, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Luego sigue mencionando otras ciudades, pero lo que está diciendo Jesús es que estas personas iban a recibir un peor castigo por ser testigos de las obras de Jesús y no responder con la fe que deberían, no responder de una forma apropiada al conocimiento que tenían de los hechos. Así que el conocimiento responsabiliza y en este caso vemos que el conocimiento condena de alguna manera. El versículo 22, en segunda de Pedro, acaba con dos imágenes que resumen un poco la condición de estos falsos maestros. Dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. El perro que vomitaba, pues había expulsado lo que le perjudicaba, ¿verdad? Y sin embargo, luego vuelve a rebuscar allí. La puerca que es lavada, pues os imagináis la escena, ¿no? Te matas ahí a lavar una puerca y al rato, ¿qué va a hacer?
por lo que su naturaleza le pide, irse a revolcar en el barro. Lo mismo son estos falsos maestros. Durante un tiempo se lavaron, se apartaron de lo que les perjudicaba, pero al final volvieron a lo mismo. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, pues porque no eran verdaderamente libres, porque no tenían una fe genuina en Jesús, porque no estaban dispuestos a someterse al Señor ni a su palabra. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros este texto si aquí no tenemos falsos maestros, ¿no? ¿Hay algún falso maestro en la sala? Espero que no, seguro que no. Gracias a Dios que no. Entonces, ¿por qué me importan estas enseñanzas, ¿no? ¿Para qué me importa todo esto que estamos diciendo? Bueno, esto de que el conocimiento responsabiliza también es importante para nosotros. Si estamos en esta tarde aquí es porque probablemente ya sabemos pues algunas cosas sobre Dios, ya conocemos bastante su palabra. Lo que nos tenemos que preguntar entonces en esta noche, ¿estoy siendo coherente en mi forma de vivir si tengo en cuenta lo que sé respecto a Dios? Lo que yo sé sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, afecta a la forma pues, en la que trato a mis familiares, en la que me conduzco en el trabajo, quizá en la que conduzco con el coche. Por ahí no me meto mejor. Soy tierno y paciente, no vivo con envidia de los que otros tienen y yo no. Si mi forma de vivir no se parece a lo que Dios me pide en su palabra, entonces mi conocimiento de alguna manera me condena, me hace más responsable de no vivir como Dios quiere. También, si soy conocedor del mensaje de Dios, de lo preciosa que es la salvación que Dios nos ha regalado, pero no la comparte con nadie, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Ser conocedor del mensaje más maravilloso de la historia no es simplemente un privilegio para mí de ¡ay, qué bien! Yo he recibido este mensaje, yo lo conozco, sino que también es una responsabilidad de compartirlo con los demás. Vivimos en un mundo que está hundido en la desesperación. Cada vez más enfermedades mentales, más problemas en la infancia, en la juventud. La gente que nos rodea desesperadamente necesita el mensaje que tenemos y, sin embargo, muchas veces nosotros lo conocemos, pero no lo compartimos. El conocimiento responsabiliza, ¿verdad? Por otro lado, muchos conocemos a personas pues, que un día estaban aquí, que un día estaban sirviendo al Señor en su iglesia, que un día caminaban en justicia, que durante un tiempo escaparon del mundo, de la corrupción del mundo, pero luego han vuelto y allí siguen hasta ahora. Personas que incluso enseñaron el Evangelio a otros, a niños, adultos que fueron maestros y sin embargo ahora están alejados de Dios. Ellos conocen el camino de la libertad y sin embargo son esclavos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Bueno, orar para que Dios tenga compasión de ellos, que todo ese conocimiento que llegaron a tener una vez en la vida y ahora les pone bajo una mayor responsabilidad, de alguna manera sobresalgan sus corazones, que germine, que dé fruto y que se puedan arrepentir de haberse apartado. Por último, oremos también por nosotros, porque todo lo que conocemos sobre Dios también nos pone aún bajo una mayor responsabilidad. Pero Pablo nos avisa, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que orar para que el Señor nos mantenga firmes. Acabamos con un versículo que también nos da esperanza, porque escuchábamos a Jesús que decía, ¿no?, que el que en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero gracias a Dios ese versículo no acaba allí, porque luego dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres, seréis realmente libres. Esa es nuestra esperanza también para los que quizá ahora están apartados
Oramos para que realmente sean hijos de Dios, para que el Señor los traiga desde lo más lejos que puedan estar, que Dios los traiga, que Dios los haga arrepentirse y que ellos puedan disfrutar de lo que Dios tiene para ellos. Vamos a orar, vamos a responder al Señor en oración, vamos a darle las gracias por cuidarnos a través de buenos maestros durante nuestra vida, pero también vamos a orar por personas, para que nos ayude como iglesia a poder llegar a los que se han apartado y también nos ayude a estar vigilantes en nuestra forma de vivir.